Muy bien, esta es la séptimo video de la obra Cristo Diosa, el Cristo Imposible, que es el borrador de la obra del mismo título, para darles una primicia de ella. Todo ha sido, es y será, pero lo que será es imposible saberlo y menos aún serlo. Hay que ser por un segundo en la realidad de nuestro presente, en el futuro, estar adelantados un segundo, y eso es ya una chispa de luz que nos permite cambiar el futuro mismo. Y si estamos adelantados ya no un segundo, sino un minuto hacia el futuro, si pudiéramos prever con certeza ese futuro por un minuto, ya somos sabios. Pero si ese futuro fuera de un día, el adelanto en prever el futuro es ya fuera de este mundo, y aún más si podemos prever algunos años en el futuro. Todo esto nos convierte en seres que han penetrado a la eternidad. Ya no son humanos, sino semidioses, si eso fuera posible, de adelantarnos. Esto significa que el futuro es real y es súper presente para alguien o aquellos en quien eso mismo es lo que apenas nosotros aspiramos a ser algún día. Y el pasado es para lo que nosotros ya fuimos, porque todo ser vivo goza de un presente que es real e incluye un pasado y un futuro. Solamente que en la evolución ese ser comienza a vivir en un presente cada vez más real, expandido en el espacio y contraído en el tiempo, con lo cual se abarca más del pasado que fue y el futuro que será. Así que en los seres más avanzados, en un presente más poderoso, abarcan más del pasado y del futuro. El pasado, presente y futuro tiene posibilidades infinitas que están ya siendo ahora mismo y se hacen reales en tanto alcanzamos ese nivel evolutivo. Continuamos. El futuro consta en un infinito de futuros alternativos que ya son, pero para nosotros serán. De manera tal que si nos hacemos conscientes de todo eso, en nuestro presente podemos saberlo todo, hasta alcanzar el estado de absoluto, o sea, sin movimiento, a pesar de que nos movamos. El ser es una parte del gran ser que llamamos Dios, es decir, todos somos una partecita de Dios, estamos en Él, nos guste o no, y cuando renunciamos conscientemente a algo o a alguien debido a nuestra evolución real y nuestro camino, y por entregarnos a nuestro ser superior, nos acercamos mucho más a Padre Madre, formada por miríadas de colectivos, como moléculas del cuerpo que lo componen. Dejamos de ser un yo separado y pasamos a formar parte del gran yo, que es Dios. Esto significa que el yo soy no desaparece, sino que se purifica de todo mal o pecado. Y como yo inmaculado, es que se hace consciente de que es parte del yo soy real y eterno. El eterno pasado es el inframundo, como un sendero que se mueve dentro de un círculo, recorriendo siempre el mismo camino y obligado a repetirlo. Esa es la historia dentro del infierno, por siempre. Este es el camino de nuestra debilidad y nuestra cobardía, el camino de todos nosotros que permanecemos infinitamente como si camináramos para atrás en vez de para adelante, retrocediendo por siempre ante la adversidad de la vida, víctimas de las quimeras y buscando la seguridad para evitar el sacrificio consciente. Es aquí donde el vicio se hace virtud, de manera que los llamados pecados capitales aparecen como una especie de virtudes fáciles, muchas veces inventadas, porque no son virtudes como tal, pero sí en la apariencia, y peleamos porque así sea. Y a niveles, todo eso es lo que hace caer incluso
a los que se suponen más virtuosos, a los grandes santos y sabios y hasta a las divinas sacerdotisas que se enredan con el eterno pasado. Es por esto que lo que es bueno para unos, como por ejemplo, es malo para otros, que deben superarla. Todos podemos ser el principio y el fin del camino y declararnos Cristos o diosas, asegurando que somos los elegidos y los únicos. Podemos asegurar que somos muy fraternales y humildes, pero si estamos tan ciertos de que somos los únicos y los elegidos, al entablar relación con los demás para aprender de ellos y también enseñarles lo que se supone sabemos, sucede que muy en el fondo de nosotros insistimos en que ellos son del inframundo, pero nosotros venimos del cielo, y así nunca descubriremos al verdadero enviado, Mesías o avatar. Esta es la maldición para aquellos que se descubren llenos de santidad, pero desprecian a sus hermanos espirituales y por supuesto a los que evidentemente son pobres, material o interiormente. Y esto es una maldición propia del infierno, porque se oculta en los recovecos más profundos del ser, impidiéndole en verdad ser libre y feliz, como para hacer a la humanidad hermanos y seres amados, realmente suyos, y menos aún reintegrarse a la Padre, enviado, porque es Él para la humanidad. Luego, cuando goza de un cuerpo físico para vivir entre la humanidad, proclama que Él es el gran ideal a seguir por los pueblos, pero aún entonces sigue siendo falible, en tanto humano con cuerpo físico. Necesita alimentarse física e interiormente, nos guste o no. Se necesitan seres amados. No se trata de apegos, pero el amor está allí. Se necesita una esposa de ser posible y una familia espiritual. Si alguien como este es suficientemente sabio y evolucionado, por lo menos por arriba de la media humana, seguro que vendrán por él o por ella, seres de jerarquía superior, y lo liberarán de humanos indeseables, de alimañas o demonios, y todo el enredo emocional y material que atormenta a la humanidad en general. Entonces, ya estamos ante un extraterrestre asistido por verdaderos extraterrestres, seres galácticos e intergalácticos. Pero si es un elegido de más baja categoría en una humanidad tan viva, entonces ocurre que por una parte renuncia a la humanidad, pero por otra le exige que corresponda a su amor, porque aún se trata de un líder muy personal en su forma de actuar. Como quien dice, él se entrega a Dios, pero por si las dudas, no renuncia del todo a la humanidad o lo que él entiende como la humanidad. Tampoco renuncia a sus discípulos y a sus amigos. Hay cierto apego mayor que en una persona más evolucionada. Sigue cultivando discípulos y una familia espiritual de la que se declara su dueño de alguna manera, aunque diga que no. Pero por otra parte, los menosprecia. No siente verdadero amor por los demás. Es relativo. Es decir, responde al nivel del amor por interés o contrato, como lo hemos visto, como una forma de matrimonio con la humanidad, donde reafirma esa moral, compartiendo una sociedad conyugal o una especie de sociedad conyugal basada en la máxima o principio legal amoroso, que dice: yo te amo, tú me amas. Y esto es legalmente ante las leyes de Dios, y también lo hacemos ante las leyes humanas. Un verdadero sabio diría: todos tienen el Cristo o la diosa dentro de sí mismos y el amor los hace libres. Pero este tipo de líder, que aún tiene mucho que aprender, no lo diría así, sino que establecería que todos deben hacer esto o aquello. Deben amar así o asá,
No es que son libres para amar, sino que deben amar en lo que yo les dicto que es el amor. No es que puedan evolucionar, es que están obligados a evolucionar. No es que se les invite a ser parte de una institución o religión fraternal. Es que deben hacerlo así, según mis parámetros, por supuesto, les guste o no. No es que podrían dar porque así recibirán, sino que deben dar porque de mí están recibiendo y no hay otro. Y esto es un contrato inapelable y también legal, o sea, tanto en lo cósmico como en lo humano. Esto todavía nos está hablando de un líder espiritual, humano y humanista, semi-inmortal, un iniciado o sacerdotisa que aún se sustenta mucho de teorías, pero no tanto y no ha alcanzado la vivencia del camino a Dios, el eterno presente, que todavía le parece como futuro a realizar en su totalidad. Puede entonces tratarse probablemente de un Cristo grupal, pero no de un Cristo Dios auténtico, porque el espíritu del Hijo o hija de Dios verdadero puede que encarne físicamente como humano, pero todo en su vida le llueve del cielo, podemos decirlo así. Él o ella sí que experimentan el movimiento del sin movimiento de la vida, un ser así tan elevado. Y es que todo se ordena en niveles, cada cual en el camino, dentro de este círculo que decimos infernal, que parece repetir la historia eternamente, pero esto se hace por seguridad dentro de la manifestación infinita de los seres y las cosas. Así está planeado. También el infierno cumple su papel para que cada cual ocupemos nuestro lugar concreto dentro de un espacio infinito. Pero, sin embargo, ocurre que de vez en vez, allí uno entre 1,000,000 o más, en los procesos de la evolución, de repente aparece un verdadero ser, ese que llamamos Hijo de Dios, verdaderamente el Hijo de Dios o la hija de Dios, y rompe este círculo, no pasarás del infierno, y alcanza el siguiente nivel, dando lugar a un movimiento curvo y continuo, como se enseña en física cuántica. Y este movimiento entonces resulta en una figura de espiral, de ahí viene la palabra espiritual, es decir, se rompe el círculo y tenemos ya a la espiral, todo se ordena en espiral espiritual. Por eso es que hay niveles en la evolución y para planetas que albergan humanos mortales como nuestra Tierra. Los seres superiores que encarnan aquí vienen de su correspondiente nivel, aunque parece que pertenecen a los terrícolas, solo parece, pero pueden aparecer seres más elevados que el común. Los sabios hindús hablan en su tradición de sabiduría de los hijos de la yoga, que hacemos corresponder nosotros en nuestra forma de aprender, lo hacemos corresponder a los hijos de la yoga con el Cristo de masas, los hijos de la mente con el Cristo grupal y los hijos del espíritu, de los que también hablan los hindús, con el Cristo diosa. Se dice que en la historia de nuestra actual humanidad, la yoga viene desde la época de la Lemuria. Luego, en la Atlántida, es preponderante el desarrollo de la mente. Así es como hemos evolucionado en esta humanidad. Y finalmente, se nos enseñan que cada humanidad consta de 7 razas raíces. Actualmente estamos en la 5ª raza raíz, en la 5ª subraza de la 5ª raza raíz. Y actualmente también nos encontramos generando una nueva humanidad, donde aparecerán los hijos del espíritu. Algunos por ahí, después del Cristo grupal, vienen los hijos del espíritu y que corresponden, y ya están aquí muchos de ellos, aunque estén medio dormidos, muchos lo estamos así, a las razas raíces 5ª, 6ª y 7ª, no a la 5ª que pertenecemos la mayoría, sino a la 6ª y 7ª. Así que los hijos de la mente ya no necesitan tanto de la yoga. Sí la necesitan, pero no tanto, aunque en ciertos periodos de su encarnación humana la practiquen para acelerar su despertar, porque lo que les viene a ellos a continuación, como estamos estudiando, es el desarrollo
de su mente, no de su racionalidad solamente, sino de su mente como tal. Y así también, después de los hijos de la mente, tenemos a los hijos del espíritu, en una continuidad espiritual. Por eso algunos sabios afirman que la yoga es una técnica que ciertamente nos lleva a la reintegración con el cosmos o Dios. Recordemos que yoga viene de yug, que significa unión con todo. Yug, unión con todo. Pero solamente en un nivel de absoluto, que aún es relativo, tenemos a la espiralidad o espiritualidad. Porque Dios es absoluto, aunque hay muchos absolutos dentro del absoluto. Dios no es el último. Hay un infinito de absolutos. Hay que entender esto también. Entonces, ciertamente, el llamado Hatha Yoga, por ejemplo, nos conduce con sus técnicas resguardadas celosamente por muchos yogis que asocian y se refieren a la Hatha Yoga como la yoga física y que consiste por eso en posturas de yoga llamadas asanas y en respiraciones especiales que, según estos sabios, nos conducen hacia la ascensión para entrar a formar parte de las huestes de ascendidos maestros y maestras de sabiduría. Pero aquí recordemos que los ascendidos terrícolas, que somos ascendidos en el plano etérico de la Tierra, somos menores que los modos de ascensión de ascendidos galácticos, incluso solamente de nuestra galaxia. Aunque hay muchas galaxias, imaginemos cómo serán las ascensiones superiores. O imaginemos también que alguien del reino animal, una mascota muy inteligente, un perro o un gato, que son los más comunes, como muchos otros, alcancen de pronto una iluminación o una ascensión superior a su nivel y entren al reino humano. Para ellos, eso es una ascensión de su reino animal al reino humano. Eso existe y es así. Los animales finalmente en su evolución se convierten y entran al reino humano. Así muchas veces ocurre que hay hijos de la yoga que rechazan al mundo y a su humanidad porque son demasiado puros también, pero no son perfectos. De modo que cuando encarnan físicamente empiezan a encontrar un camino diferente y aprenden de ayunos especiales, extremos y muy prolongados muchas veces, adquiriendo el poder de controlar sus procesos corporales, llamados dentro de la yoga los poderes o siddhis, o sea, facultades superiores como la telepatía, la videncia, la levitación, la teletransportación. Todo eso se alcanza con disciplinas muy fuertes y llegar incluso a una forma de sexualidad interdimensional, así se llama, que los libra de la necesidad de tener sexo físico con una pareja y así se alejan del contacto humano y con los humanos para retirarse finalmente a una ermita y allí desintegrar su forma corporal y regresar a su respectivo mundo metafísico, astral mental, podemos decir, de quinta dimensión, por ejemplo, de donde originalmente vienen porque ya pertenecen a ese nivel. Por ello, hay que entender que aún ellos, que son tan indiscutiblemente evolucionados, nadie lo va a discutir, ¿verdad? Si pudiéramos comprobar eso, vuelven a encarnar, sin embargo, una y otra vez. No se liberan y ya, no, lo regresan. Y eso a veces es muy molesto para ellos, les cuesta. Hasta que aprenden y aprendan a que son parte de la humanidad misma entre la que encarnan y la dejan de rechazar y tienen que tener una familia y tienen que estar en cualquier lugar del planeta, no simplemente desintegrarse corporalmente, aislándose, que es bueno en nuestros caminos porque nos hace avanzar mucho, pero allí no puede acabar esto y solamente de esta manera es como llegan a convertirse en hijos de la mente y luego pasa otra eternidad de aprendizaje hasta que controlamos nuestra mente y nos convertimos en puramente mental, aunque tengamos cuerpo físico. Y así es como alcanzamos el nivel de los hijos del espíritu. Siguiendo a lo que comprueba la física cuántica, el futuro personal cambia
en cuanto lo miramos. Por eso es importante que pudiéramos estar adelantados en el futuro para cambiar nuestro destino. Y es entonces que todo puede ser diferente para la persona que lo logra. Esos cambios personales son relativos. Nunca avanzaremos tantísimo como años en el futuro. Muy pocos son los que lo logran. Y por eso no podemos conocer del todo, sino a pedacitos, el futuro total de la humanidad, por ejemplo. Solamente los dioses conocen de verdad el futuro de la humanidad, porque ya se manejan en planos de existencia, tiempo, espacio, muy superiores. Para el espacio, si seguimos el método científico, la tesis, la antitesis y hasta la síntesis corresponden solamente al espacio. En todo caso, a un espacio un poco superior, como de cuarta dimensión, no más. Pero si consideramos también muy importante el factor tiempo y no solo el espacio, entonces podemos entrar a un paso siguiente dentro del método científico, que ya sería supracientífico, supercientífico, y es el paso llamado la matesis o síntesis viviente. Hay que servirse de todo para poder servir amorosamente al mundo y a la gente, ya que la realidad es lo que es y no lo que nos parece que debe ser. La ciencia y el misticismo van siempre unidos, siempre ha sido así, porque para ser buen científico hay que tener fe en lo que investigamos, y para ser buen místico hay que tener cierta coherencia racional y científica. Así que la ciencia y el misticismo siempre han sido unidos, aunque no lo hagan bien, porque Dios es la parte fundamental en la ecuación de la vida. Un maestro cualquiera o vulgar, disfrazado de gran maestro si queremos, tiene derecho a pensar considerando a sus discípulos, en general, es lo que tiende a hacer, considerar a sus discípulos como esclavos. Es la tendencia general de un maestro que no tiene gran sabiduría, aunque él crea que sí. De una u otra manera, a sus discípulos que se le acercan por ley de atracción son más bien esclavos, hechos solamente para obedecer, y el que tiene derecho a pensar es el maestro. De modo que el esclavo solo piensa en función de sus necesidades como esclavo o de su naturaleza de esclavo. No tiene mayor evolución. Eso es lo que atraen cierto tipo de maestros que, aunque se digan superiores, no lo son, maestros espirituales. Sin embargo, el amor que crece nos lleva hacia mayores deberes. Nos lleva, no es que nos imponga un maestro deberes, es que nuestra conciencia empezamos a sentir y a entender que debemos hacer algo, vivir algo, cumplir con algo, tener una moral. Eso es diferente. Y tal deber nos hace ilimitados en el dar y en el resistir, sobre todo porque a peores condiciones de vida en la apariencia por donde pasamos, mayores aprendizajes, crecimientos evolutivos, aperturas y realizaciones en nuestro mundo real, nos hace crecer la adversidad, pero todo se debe de dar por una vía natural, sin pretender que sufrimos o que caemos de una forma exagerada. Tenemos que ser muy positivos. Eso es lo que nos hace crecer. Por todo esto es que humanamente comprendemos y experimentamos que es posible ser feliz, principalmente porque tenemos un mejor eterno presente, una mayor capacidad para estar en el presente y ser positivos. Y si queremos asegurar, como dice el maestro Estrada,
que Dios es un conjunto de leyes, es porque nos ajustamos a las leyes que son reflejo de la realidad. La realidad misma es el ser que hace las leyes, los seres que hacen la ley, las leyes, sean divinas, sean materiales, sean jurídicas, pero son un reflejo. Sin el ser, las leyes no son nada. Así que cuando enseña el maestro Estrada que Dios es un conjunto de leyes, no debe referirse a Dios literal, a Dios verdaderamente tal, sino como un reflejo de lo que nos enseña que es Dios. Así es como se debe de entender. Cierto que Dios se regula y responde a leyes divinas, pero en sí mismo Dios lo es todo, principio y fin de todo. Así que es posible tratar de medirlo con las leyes, solo relativamente. Sin embargo, padre y madre, con leyes o sin leyes, es el maestre José Manuel Estrada, dice, Dios es un conjunto de leyes en virtud de lo cual existe todo lo que vemos y palpamos. Y también dice, Dios comienza a conocerse a través de la forma humana. Aunque es innegable que se puede ser fiel a cualquier conjunto de leyes, escribo, se puede ser fiel a cualquier conjunto de leyes y sin embargo no confiar u obedecer en el formador de tales leyes. Así las religiones obedecen las leyes de su religión particular, pero generalmente lo hacen de forma dogmática y por lo mismo pueden ser muy ignorantes o hasta fanáticos. Y también los que defienden las leyes de una constitución jurídicamente clara y en funciones, pueden no obstante jamás haberse preocupado de quiénes en verdad y en qué condiciones tuvieron que estar y la importancia de la vida de aquellos que generaron esas leyes para los pueblos, en virtud de las cuales tales leyes fueron hechas. La ley por sí sola, entonces, no significa tanto, sino que el valor está en quienes la sostienen, quienes las encarnan, quienes la viven en carne propia y entonces las hacen funcionar. Las leyes se respetan porque funcionan y además hay leyes más poderosas que otras de nivel inferior y esto puede extenderse a un infinito de niveles. Dios es fuente de toda creación, que todo lo organiza con una serie de leyes, pero por arriba de las leyes está la conciencia, por arriba de la conciencia está el ser, por arriba del ser está Dios, un Dios vivo, que está en todo, en las leyes también. Así es que Dios es el a priori de la vida, el a priori, el antes que todo en la vida. Dios es de modo tal que sin ser o con ser existe, el que verdaderamente existe, pase lo que pase. Dios es la vida, exista o no la vida. Es decir, Dios es alguien que persiste o hiperexiste. O sea, con leyes o sin leyes, Dios es Dios. Aunque haya un Dios superior a otro Dios hasta el infinito de absolutos. Y si bien Dios se conoce a través de la forma humana o Dios se conoce a través de su propia creación, Dios no depende de su creación, sino que es la creación lo que depende enteramente de su creador, ya que Dios y todo lo creado siempre ha sido, es y será. El humano se conoce también a través de la creación y recreación de su propio mundo, ya que todo creador es siempre centro del universo. Un conjunto de leyes son solo
una interpretación de la realidad por parte de su creador. Por eso, Dios no es la interpretación de Dios, sino Dios real en lo que es en sí mismo y por sí mismo. No se trata de interpretar el mundo como lo enseña el materialismo dialéctico, principalmente el marxista, socialista, comunista. Enseñan que no basta con interpretar el mundo, sino que hay que transformarlo. Eso es sabio. Pero tendríamos que agregar, apegándonos a la sabiduría eterna de la tradición iniciática. Tampoco basta con transformar el mundo, sino que hay que lograr transformar nuestro propio mundo. Dios es concentración de leyes, porque es dentro de Dios que se dan todas las leyes posibles. Pero las leyes son posibles porque alguien se concentra en ellas y las hace valer. De nada sirve, por ejemplo, la ley del amor si solo la sostengo sin encarnarla. Así que Dios puede ser una teoría si sostengo que es simplemente un conjunto de leyes. Pero para conocerlo hay que vivir tales leyes e incluso ir más allá de esas leyes, hasta donde todas ellas se generan y pudieran dejar de ser leyes para hacer otra cosa, porque si, como enseña el civismo clásico, todo derecho conlleva obligaciones que cumplir. Eso enseña el civismo clásico. Todo derecho conlleva obligaciones que cumplir. Está afirmándose con esto que la obligación es un deber, porque así debe ser y tiene sentido. Y por eso existen las leyes jurídicas y también las leyes de la naturaleza. Pero la verdad es que nuestro derecho se sustenta fundamentalmente en la absoluta libertad, o en la libertad conectada o venida del absoluto, porque eso es lo que nos regala la vida misma, el libre albedrío, básicamente, basado en el hecho de que nosotros mismos solo somos la prueba de la vida, porque estamos vivos y por eso de alguna u otra manera somos centros del universo. Es por esto que se cumple aquello de que no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí, soy libre y permanezco libre. Así lo enseña el Maestro Supremo. Repito, no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí, soy libre y permanezco libre. Esto va dirigido a un verdadero maestro o sacerdotisa, bajo la luz del Cristo Diosa, pero nos sirve como humanos falibles e imperfectos o pecadores, nos está orientando. Esto es lo que enseña el Maestro Supremo, maestro del maestro tibetano. Para ser feliz entre la humanidad y los seres, hay que saber interpretar el código de lo que cada cual quiere realmente expresar con lo que dice y cree ser. Eso es lo importante, que cada cual, cada ser humano, somos un código y tenemos nuestras propias leyes o nuestro entender de las leyes, y aunque parezca que todos entendemos lo mismo de una ley, no es cierto, cada quien entiende según su nivel evolutivo. Por eso es que nos cuesta obedecer a la ley a muchos. El deber y el ser libre requieren de encontrarse siempre en equilibrio. Así lo enseña la diosa de la ley, que aparece con los ojos vendados y con una balanza, tratando de sostener con esto el equilibrio. Y no es que esté ciega, es que simplemente se venda los ojos para dejar que el balance cósmico se cumpla a través de ella, como un instrumento de Dios. Esa es la verdadera enseñanza que da esa imagen de la mujer que sostiene la balanza y tiene los ojos vendados, pero no está ciega. No puede interferir ella con su persona, sino que tiene que servir a que todo conserve su balance. Según los hindús, el deber es lo que ellos llaman dharma, y lo que ellos llaman karma significa deuda. Deber es yama, que significa abstinencia, abstinencias.
no solo sexual, sino de todo aquello que no es recomendable. Y también hablan del niyama, que significa conducta, representando que la moral nos viene de un desarrollo individual más que colectivo y es la base de toda conducta real. A eso se refiere lo que ellos llaman niyama. El dharma, el yama, el niyama, según la verdadera filosofía hindú, son un deber, pero un deber que libera. O sea, son deberes que tenemos que cumplir en la vida y que nos atan, pero para finalmente liberarnos, hacernos conscientes. Podemos decir que el espacio provoca el deber, mientras que el tiempo, la libertad. El espacio provoca el deber, mientras que el tiempo, la libertad. El amor libera, pero el odio ata. El tiempo va con el espacio, pero hay que reconocer que hay infratiempo, resultado del placer atado a los vicios, y que también hay un supertiempo, que es el resultado de nuestras virtudes verdaderas, fuertes. El deber son morales o éticas que vienen de la obediencia a las leyes, y en este mundo se aprende a través del dolor que se desea sea un dolor consciente, no inconsciente, cuya contrarreacción no siempre es la evolución, sino generalmente en esta humanidad es la involución. Y por lo tanto, el tomar el camino de la cobardía. Leyes y libertad jurídicamente se entienden como obligaciones y derecho. Lo malo es que la colectividad inferior se esclaviza de esas leyes, las toman literal y mal, mientras que la colectividad superior, aunque la respeta, sin embargo, se entrega conscientemente a grandes y más perfectas leyes. No obstante, el individuo como personalidad inestable es esclavo de leyes, pero el individuo real no es esclavo de leyes cualquiera. Por eso es un individuo estable. Si se aprende por medio del dolor y la muerte, de una forma consciente, del karma, de que de veras tengo que vivir esto y lo hago lo mejor posible y trato de estar feliz, no importa la adversidad, porque tengo que pasar por allí, entonces se desarrolla la voluntad y se logra una estabilidad debido a la cual se encuentra sin duda en el camino de la evolución, como evolución de la conciencia, como voluntad de amar. Afuera crece el número de leyes, como en las cámaras de senadores, diputados o cualquier forma de gobierno que inventan más y más leyes y no son suficientes para controlar o ayudar a la gente. Entre más leyes, más ineficiencia, porque no hay conciencia, no se está sobre la conciencia, sino sobre la inconsciencia del colectivo, queriendo ayudarlos, y no es así. Hay que ir a las causas, a hacer leyes que desarrollen la conciencia real, espiritual. Adentro de nosotros, del ser, el número de leyes se va reduciendo más y más, y este es el poder de la intimidad. Obedecer cada vez más a leyes que son eternas. Las buenas leyes prevalecen, sean jurídicas o espirituales, y así es en uno mismo dentro de nosotros y en el todo como ser vivo. Quien no enfrenta la vida con el fin de realmente vivir, muere. La esclavitud, por otra parte, cuando es sincera y verdadera, se disfruta porque hay amor. Tiene que haber amor.
pero aún entonces morir para nacer es inevitable. Hay que recordar el gran arcano 22 en las cartas del tarot y descubrir la evolución completa de los 7 planos de existencia. Y es aquí, en nuestro libro, que presentamos el gran arcano, que consiste en un 8 vertical, representando al movimiento de la serpiente blanca por un lado y la serpiente negra por el otro, el bien y el mal. Hasta la cima de arriba, en el esquema que vamos a presentar en el libro, se encuentra el absoluto. Abajo, la absoluta nada o las tinieblas. En el cero de arriba, porque hay 2 ceros formando, como dijimos, un 8 que forma de 2 ceros en vertical, que queremos presentar así, el 0 de arriba y el 0 de abajo. En el de arriba, de la parte izquierda, tenemos Atma, Buddhi, Manas, que van bajando. Atma arriba, después del absoluto, Atma, Buddhi, Manas, que significa mente, que significa espíritu, Atma. Buddhi, mente. No, perdón. Atma significa lo divino. Buddhi significa lo espiritual. Y Manas significa la mente. Y del lado derecho de este cero superior tenemos en la misma línea de Atma el divino, en la misma línea de Buddhi el espiritual y en la misma línea de Manas el mental superior. Y ya en el círculo de abajo o cero, en la parte derecha de nuestro esquema, escribimos mental inferior, más abajo emocional, más abajo físico. En la misma línea del mental inferior, de la parte derecha de este círculo inferior, tenemos los reinos mineral, en la misma línea del mental inferior. En la misma línea del emocional tenemos al reino vegetal. En la misma línea del físico tenemos al reino humano. Y hasta abajo, donde se atraviesan las 2 líneas, el absoluto nada, así como hasta arriba, donde están las cabezas de la serpiente blanca y negra, en la cima tenemos al absoluto. En realidad se trata esto de un ciclo completo y su reflejo que ya hemos expresado, pero ahora vamos a presentar un segundo esquema que va a tener por el centro en vertical representado una línea bien marcada que es el espejo, donde como cualquier espejo refleja algo. Del lado real del espejo tenemos 3 niveles. Arriba el espiritual, le sigue abajo el mental y luego el emocional más abajo. En el lado derecho lo pusimos. Luego en el lado izquierdo, en la misma línea del espiritual, pero del otro lado del espejo, o sea, del izquierdo, tenemos al reino mineral. Abajo tenemos al reino vegetal. Y luego, entre paréntesis, tenemos el reino de los demonios, que allí provienen. Algunos les llaman el bajo astral. Y más abajo tenemos el reino animal. O sea que el reino de los demonios lo sitúan la mayoría de los grandes sabios, ocultistas o metafísicos, entre el reino animal y el reino vegetal. Y en fin, resulta que el espejo somos nosotros como humano físico. Y resulta que el lado falso del espejo, o sea, el de los reinos de la naturaleza, en la parte izquierda, es el afuera, y en la parte derecha es el adentro. Ahora bien, desde la perspectiva de los 2 planos de existencia espiritual, desde la perspectiva de los planos de existencia espiritual, mental o emocional, su adentro está afuera. Esto es algo muy esotérico, que resulta que sí es un reflejo los reinos de la naturaleza, de lo que somos como entes y todas las entidades que gocen de mental, emocional, espiritual y físico. Todo se refleja en los reinos de la naturaleza. Por eso nuestros malos pensamientos lo que crean son seres malos, insectos venenosos, arañas, todo aquello que nos daña y que nos causa repulsión. Son creados por nuestros pensamientos oscuros, negativos, destructivos, odios, guerras, envidias, todo aquello que lanzamos se convierte en algo en los reinos de la naturaleza. Cuando lanzamos amor, vida, todo, pues estamos recreando el reino angelical, por ejemplo. Esto significa que adentro y en el gran adentro de todo, posible afuera, es que ocurre la vida. Repito, la vida ocurre adentro y en el gran adentro de todo posible afuera. En otras palabras, es dentro del absoluto que ocurre todo el infinito afuera. Recordemos que los factores tiempo y espacio están ligados en la eternidad.
Y aquí tengo un esquema muy bonito porque ha sido producto de estudios y de varios libros que tuve que escribir para entenderlo mejor. Tengo el esquema espacio-tiempo, un tercer esquema, o un cuarto, creo que vamos en el cuarto. El primero fue Atma, Buddhi, Manas. El segundo, el del espejo. Sí, aquí es el tercer esquema, que es el tiempo-espacio. Arriba ponemos el absoluto y abajo el relativo. En la parte derecha estamos hablando de la figura del gran arcano, un 8 vertical. El símbolo del infinito es como un 8 horizontal, pero aquí lo vamos a manejar como un 8 vertical, que así es el gran arcano. En la parte arriba tenemos el absoluto y en este círculo superior de la parte izquierda el tiempo detenido y que se va alentando, y en la parte derecha el espacio que al subir se va haciendo rápido. El tiempo detenido va haciendo más lento con una flecha que simboliza que va bajando, mientras que el espacio rápido del lado derecho de este esquema en el círculo superior es como un espacio rápido que va creciendo hasta llegar al absoluto. En el círculo inferior tenemos del lado derecho, pero subiendo con una flecha, el tiempo que se acelera, y en el lado izquierdo el tiempo se hace más rápido. En el lado derecho, el espacio se hace más lento. Para sintetizar un poco esto, es de los lados izquierdos que pusimos tiempo detenido arriba y tiempo rápido abajo. Y en el lado derecho, espacio rápido arriba y espacio lento abajo. Son esquemas muy profundos dentro de una comprensión sencilla, pero profunda, de física cuántica, de lo que es el tiempo y el espacio y nuestra propia vida en este transcurrir dentro del tiempo y espacio multidimensional. Notemos que humanamente lo que cuenta es sobrevivir. En realidad, como lo ha expresado el maestre de la Ferrier, que ha tomado de algunos sociólogos este conocimiento, la sobrevivencia, ya vamos a hablar ahora de la sobrevivencia, que es la base de lo que nos permite seguir adelante y desarrollar, queramos lo que no, chueco o derecho, nuestra voluntad. Nuestra voluntad se desarrolla debido a la sobrevivencia, como un instinto de vida que todos tenemos, más o menos, pero que estos sociólogos, y el maestro de la Ferrier lo presenta así, se trata de una triunidad, y no solo de sobrevivencia, sino de la triunidad: sobrevivencia, nutrición, sexo, como los instintos básicos de la vida. No solo es sobrevivir, sino alimentarnos, o sea, nutrición, y hacerlo bien. Y no solo es la nutrición, sino también nuestra necesidad sexual, bajo leyes de las leyes de la carne, las leyes que participan de lo biológico y por tanto de lo que manejan las fuerzas de las tinieblas, pero bien manejado para sublimarlo hacia la luz. De nosotros depende. Siempre el demonio nos llama lo mismo que la luz. Nosotros decidimos cómo caminar. Tenemos libre albedrío. Bien, y abajo, ya para cerrar este video, este borrador, tenemos un esquema más, el de la involución que ponemos en la parte izquierda y el de la evolución que ponemos en la parte derecha. En la columna de la involución ponemos muchas leyes cada vez más inconsistentes, ya hablamos de eso. Ponemos a la sociedad corruptible, ponemos a las leyes exteriores aceptadas oficialmente y siempre cambiantes, no son estables. Se necesitan muchas más leyes y cambios en el gobierno, en la vida, en la naturaleza. Todo lo vemos así, leyes cambiantes, inestables. Eso es la involución, pero del lado derecho ponemos la columna de la evolución y ponemos pocas leyes cada vez más sagradas y consistentes, íntimas, de intimidad, de interiorización. Y hasta abajo de esta columna pongo algo muy interesante para cerrar esta audiencia. Leyes exteriores negadas porque el ser descubre que él es la propia ley. Descubre que de alguna manera se acerca a Cristo Diosa, el Cristo imposible. Por su atención, gracias.